en la historia del boxeo. Su trayectoria está marcada por un poder devastador, una mentalidad inquebrantable y una de las historias de redención más asombrosas que el deporte haya visto. Desde su irrupción como una fuerza temible en los 70 hasta su legendario regreso en los 90, Foreman cimentó su legado con una serie de victorias inolvidables. Hoy repasaremos las 5 mejores victorias de su carrera, aquellas que lo consolidaron como un verdadero inmortal del boxeo. Ron Lyle, en 1976. Después de su humillante derrota ante Muhammad Ali en 1974, Foreman buscaba una redención inmediata. Su enfrentamiento con Ron Lyle en 1976 se convirtió en una de las peleas más emocionantes en la historia del boxeo de peso pesado. Lyle era un pegador feroz, temido por su agresividad y capacidad de noquear a cualquiera. George, por otro lado, aún estaba lidiando con la sombra de su derrota ante Ali. Esta pelea era crucial para demostrar que aún era un contendiente de élite. Lo que se vivió en el Caesars Palace de Las Vegas fue una guerra sin cuartel. Desde el campanazo inicial, ambos peleadores intercambiaron golpes contundentes, sin ninguna intención de ceder terreno. En el cuarto asalto, Lyle conectó una combinación feroz que envió a Foreman a la lona, dejando al público en shock. Sin embargo, este se levantó y continuó luchando con valentía. Poco después, fue Lyle quien cayó, pero nuevamente se puso de pie para seguir la batalla. En el quinto asalto, con ambos peleadores exhaustos y al borde del colapso, Foreman encontró su momento. Con una combinación brutal de golpes, arrinconó a Lyle y lo derribó definitivamente. El árbitro detuvo el combate, decretando una de sus victorias más épicas. Este combate es considerado una de las mejores peleas de la historia en peso pesado, destacando la resistencia y el instinto asesino de George. Ken Norton, en 1974. Norton era un rival temido. Había roto la mandíbula de Muhammad Ali y demostrado que podía lidiar con la élite. Sin embargo, cuando se encontró con Foreman en el ring, fue una historia completamente diferente. Norton venía de una victoria ante Ali y se perfilaba como un serio contendiente al título. Foreman, aún invicto, buscaba consolidarse como el campeón más dominante de la división. Desde el primer asalto, George impuso su presencia con una fuerza abrumadora. Apenas sonó la campana, salió decidido a noquear a Norton lo antes posible. Conectó ganchos y uppers devastadores, que hicieron tambalear a Ken rápidamente. En el segundo asalto, la ofensiva de Foreman se intensificó. Un gancho de derecha envió a Norton a la lona. Aunque se levantó, George no le dio respiro, derribándolo 2 veces más con una serie de golpes brutales. Con Norton completamente indefenso, el árbitro detuvo la pelea. Este combate demostró que Foreman no solo era un campeón, sino una fuerza imparable. Su brutalidad en este combate solidificó su imagen como el hombre más temido del boxeo en ese momento. Okay, 17, and here we go as Foreman comes banging on in the second round. Norton goes down again. The left hand on the... Joe Frazier revancha, 1976. Después de haber destruido a Frazier en 1973, Foreman volvió a enfrentarlo en una revancha. Aunque Frazier intentó modificar su estrategia, el resultado fue el mismo. Joe quería venganza. Tras su primera derrota, había trabajado en una nueva estrategia para evitar la pegada de Foreman. Frazier inició con un ritmo más cauteloso, intentando moverse y evitar los bombazos de Foreman. En los primeros asaltos, logró esquivar algunos golpes y conectó algunos jabs efectivos. Sin embargo, George no tenía prisa, acechando y esperando el momento adecuado. En el quinto asalto, un golpe demoledor lo mandó a la lona. Aunque Frazier se levantó con valentía, Foreman lo derribó nuevamente con una combinación brutal de ganchos de izquierda y derecha. Joe intentó levantarse, pero estaba visiblemente afectado. Consciente del peligro de recibir más castigo, el árbitro intervino y detuvo la pelea. Con esta victoria, George reafirmó su dominio sobre uno de los grandes pesos pesados de la historia, dejando claro que su poder era demasiado para Frazier. Frazier
taking it from George Foreman. Foreman, not Foreman again with the right. Struggling to... Michael Moorer, en 1994. En una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo, Foreman, con 45 años, se convirtió en el campeón de peso pesado más longevo de la historia. Había regresado al boxeo en 1987, pero pocos creían que pudiera volver a la cima. Michael Moorer, 19 años menor y campeón invicto, era el favorito absoluto. Moorer dominó la mayor parte del combate con su velocidad y precisión. Foreman parecía estar perdiendo, pero nunca dejó de presionar. A pesar de recibir muchos golpes y ser superado en el puntaje, mantuvo la calma y buscó su oportunidad. En el 10º asalto, lanzó una combinación de golpes para abrir la defensa de Moorer y finalmente conectó un derechazo preciso y brutal. Michael cayó y no pudo levantarse antes de la cuenta de 10. Este triunfo es considerado uno de los momentos más inspiradores del deporte. George demostró que la edad no es un límite cuando la determinación y el talento están presentes. Joe Frazier, en 1973. Si hay una pelea que definió a George Foreman, fue su primer combate contra Joe Frazier en 1973. En esa noche, se convirtió en un verdadero monstruo del ring. Frazier era el campeón invicto y venía de vencer a Muhammad Ali en la legendaria pelea del siglo. Foreman, aunque invicto, era visto como un contendiente sin la experiencia necesaria. Desde el primer asalto, George impuso su poder. Frazier intentó presionar con su clásico estilo agresivo, pero Foreman lo recibió con ganchos y uppers devastadores. En el primer asalto, un derechazo mandó a Joe a la lona por primera vez. En el segundo asalto lo derribó 5 veces más con una ráfaga de golpes demoledores, con Frazier completamente indefenso y tambaleándose con cada golpe. El árbitro detuvo la pelea, decretando un knockout técnico. Esta victoria no solo le dio a Foreman su primer título mundial, sino que también lo convirtió en el hombre más temido de su era. Su frase "Down goes Frazier" se convirtió en un momento icónico del boxeo. No solo fue un campeón, sino un ícono del boxeo. Su carrera estuvo marcada por momentos inolvidables, knockouts brutales y una historia de redención única. Desde su ascenso como una fuerza imparable hasta su legendario regreso, dejó una huella imborrable en el deporte. Hoy recordamos estas victorias como testimonio de su grandeza, porque más allá de los títulos y los récords, George encarnó el espíritu de un verdadero guerrero del ring. Ali's doctor next week. It is over. It is over. It is over in the second round. George Foreman is the heavyweight champion of the world. We're in the ring corner.